Buenas tardes, mi nombre es Leomar Suárez, soy estudiante de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Fermín Toro. La exposición que vamos a hacer el día de hoy es sobre el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional es aquella rama del derecho público, ya que hay que hacer énfasis de que es un derecho público por estar involucrados los intereses de todos los particulares de un Estado, y entre ellos todos los poderes públicos nacionales. El autor Rey Cantor hace énfasis a que es un conjunto de normas y principios fundamentales que van a dar garantía judicial a todas esas normativas establecidas en la Constitución y los derechos esenciales de los particulares. Tenemos también que el fundamento legal de este derecho procesal constitucional se encuentra basado en el artículo 7 de la Constitución, que habla sobre la supremacía constitucional. Si citamos textualmente lo que dice el artículo 7, establece: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. De aquí se deriva todo lo que es la actuación de los poderes públicos del Estado y la supremacía de todos los derechos fundamentales, entre esos los derechos humanos que tienen todos los particulares que se encuentran dentro del territorio de la República. El objeto principal de este derecho procesal constitucional se basa en la fundamentación de un sistema judicial que garantice o que otorgue garantías del cumplimiento de las normativas, derechos fundamentales y demás garantías de la Constitución Nacional, tanto para los particulares como el cumplimiento de estas por parte de los órganos del Estado. Esta se encuentra regulada en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde hace mención a la organización del sistema de justicia de la República. Entre esos principios que va a garantizar o a regular dentro del procedimiento del derecho procesal constitucional se encuentran todas las garantías establecidas en el título 1 de la Constitución Nacional, en el cual establece todos los principios que fundamentan a la República para la creación del Estado venezolano. Entre la historia de este derecho procesal constitucional se puede resaltar el primer caso mundial que ocurrió en la Corte Suprema inglesa en el año 1673, en el cual se dio resolución a un caso de habeas corpus en cuanto a la libertad personal de unas personas, y la Corte Suprema inglesa dio su veredicto acerca de este caso. Luego, en el año 1803, se da el caso de Merwin y Madison, en el cual se resolvió en cuanto a un caso de igualdad personal y también de la libertad. Más tarde se dio origen al primer tribunal constitucional en todo el mundo, en el cual jugó un papel fundamental Hans Kelsen. Este se produjo en la Corte Suprema de Austria. Ya entrando en materia venezolana, se tiene que el derecho procesal en Venezuela está regulado en la Constitución desde el año 1811, en el cual se dio garantía por parte del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, para otorgar seguridad jurídica a todos los ciudadanos en cuanto al cumplimiento de las garantías y normas constitucionales. Hoy en día se encuentra establecido desde el artículo 26, en el artículo 27, 49, 257. Si citamos textualmente el artículo 26 de la Constitución, establece lo siguiente: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer velar sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. En el artículo 27 establece el derecho que tienen todas las personas a ser amparadas por los tribunales para que éste les resguarde todo lo referente a las normativas establecidas en esta Constitución. Desde el artículo 333 de esta misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece lo que es otro principio de supremacía constitucional. En este se habla de el principio de desobediencia civil, que es la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos para hacer valer la misma Constitución dentro de ese derecho procesal constitucional. El artículo 333 establece: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Este es el principio de desobediencia civil que establecía Rousseau en su contrato social, que debe dar garantía a todos los ciudadanos de hacer valer sus derechos constitucionales. Además de ello, en el artículo 334 establece los dos tipos de controles constitucionales que se ejercen dentro del derecho procesal constitucional. Entre ellos tenemos el control difuso y el control concentrado. El artículo 334 establece: todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. Acá se establece el control difuso, que es el que ejercen todos los tribunales de la República al observar que existe una colidación entre una norma o un decreto con la Constitución Nacional. En el segundo parte de este artículo establece: en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Esto quiere decir que aun cuando una persona no solicite la interpretación de esta norma o haga la observación de que colida con alguna normativa constitucional, el tribunal de oficio debe observar la colidación y decretar la no aplicación de esa norma jurídica o decreto administrativo. En la tercera parte de este artículo establece: corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley cuando colidan con aquella. Acá le da la competencia al Tribunal Supremo, especialmente a la Sala Constitucional, para interpretar los artículos de la Constitución y hacer valer su vigencia extrema y completa. Luego se da en el artículo 335 que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Acá se otorga nuevamente lo que es la supremacía constitucional, otorgando a los tribunales máximos de la República dar la interpretación y cumplimiento de la vigencia efectiva de la Constitución. Además de ello, va otorgando ciertos derechos a las personas para que los tribunales amparen sus garantías constitucionales. Entre el principal proceso constitucional que se tiene es el de garantizar lo que es el amparo constitucional de las personas, en el que los tribunales están en la plena obligación de restablecer la vigencia de aquel principio constitucional violado. Se tienen diferentes jurisprudencias al respecto de todos estos casos. Está principalmente una del 2001 en la cual se derogó una norma estatal que era del Estado Trujillo por otorgar competencias nacionales a la Sala Constitucional, observando que había una violación al principio constitucional de otorgar las regulaciones y restricciones a las cuales debe apegarse una Sala Constitucional o un órgano del Poder Público Nacional. Es todo lo que tenemos por decir hasta ahora y espero que sea de mucho provecho. Muchas gracias.